pares docentes, les agradecemos muchísimo su participación en este quinto webinar de nuestro ciclo de webinars de Ediciones Coculcán. El día de hoy vamos a hablar el tema la representación de la identidad y la memoria colectiva en el arte. A continuación, les voy a hablar un poquito más acerca de nuestra ponente. Sol Manuela Cueva Paredes es una artista plástica multidisciplinaria y restauradora peruana, destacada en exposiciones internacionales y premiada en la primera Bienal de Junín. Su obra explora la identidad cultural y la memoria histórica a través de técnicas mixtas y digitales. Es especialista en conservación y restauración por la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y ha sido aceptada en la Universidad de Vigo, Galicia, España, para continuar sus estudios de artes. Y el día de hoy se encuentra con nosotros para dar esta ponencia. Le damos una calurosa bienvenida. Si gusta, les recuerdo más bien a través del chat, pueden comentar todas sus dudas o preguntas que haya durante toda la ponencia y al final, en la ronda de preguntas y respuestas, van a poder dar continuidad y respuesta. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Sol Cueva. Soy una artista multidisciplinaria de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, con grado de bachiller. Muy bien. Ahora, seguimos empezando con esta ponencia que habla sobre la representación y el uso de la memoria con respecto con el arte. Por favor, la siguiente. Aquí está. La representación de la identidad y la memoria colectiva en el arte. Muy bien. La cultura nos crea y la creamos. Bueno, esta afirmación fue una con las que inicié mi educación en la universidad. Me dijeron que era primordial que aprendiera esta y me memorizara esta frase y la interiorizara para poder entender cómo la imagen nos forma. La cultura nos crea. Nosotros al nacer estamos rodeados de cultura. La cultura es todo, como se sabe. Y la creamos también. A ver, un ejemplo de esto para poder darme a entender más podría ser el hecho de, por ejemplo, los himnos nacionales. El himno nacional no es que siempre estuvo ahí, el himno nacional fue creado, pero ahora es parte de la formación de todos nosotros. Por parte de México, por parte de Perú, cada uno tiene su himno nacional y este crea a las siguientes generaciones que le prosiguen. Lo mismo con las imágenes. Las imágenes no siempre estuvieron ahí, fueron creadas por otras personas, por estas memorias, formadas por las memorias colectivas, y estas siguen formando otras. Por el siguiente. Bueno, para poder iniciar los conceptos clave, la palabra identidad. La identidad es el conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten distinguirlos del resto. Básico. Y de ahí la siguiente, memoria colectiva. Este término fue propuesto por el filósofo y sociólogo francés Maurice Halbach. Hace referencia a los recuerdos y memorias que atesora y destaca, y bueno, tiene significado para un grupo social. Para la memoria colectiva, que es básicamente algo vivo, esta se va y se va alimentando tanto del arte como de las siguientes representaciones que se van haciendo durante la historia. Además, la memoria colectiva está relacionada con el fenómeno de la opinión pública, con el significado del acontecimiento por lo que atraviesa un grupo social y que al paso de los años será recordada. Además de que a la memoria colectiva no le interesa mucho cómo es la exactitud de los hechos, sino le interesa más representarlos como se va recordando. Y esta memoria colectiva evoca más las sensaciones que, que otra cosa. Eso es más lo que le interesa. Por favor, la siguiente. Bueno, en el caso también, ¿por qué quiero explicar estas palabras clave? Es para poder entender el caso peruano. En el caso peruano hay una urgencia de memoria. ¿Por qué? Porque todavía los peruanos no nos decidimos a construir una memoria más integradora que promueva un aprendizaje enriquecedor de nuestra historia. No existe este sentido de una memoria colectiva como tal. Es
es algo que se da a entender al exterior como que, no, mira, si sí lo tienen, pero aquí internamente no hay. Yo tengo aquí 24 años, vivo aquí hace 24 años, como peruana como tal, y no puedo decir que tengo las mismas vivencias, comparto la misma memoria histórica, la misma memoria y las mismas representaciones junto con mi compatriota que vive en Junín o que vive en la selva de mi país. No se puede porque esta memoria no existe. Si la memoria fundamental, la identidad, si la memoria fundamenta la identidad de un grupo, la falta de ella en nuestro país tiene que ver con la debilidad de lazos discursivos que enfatizan el deseo de nación. Aquí hay un deseo de nación desde hace siglos, literalmente hace más de 2 siglos que existe esta idea de crear una nación como tal, este tipo de identidad. Cuando pasó las campañas independentistas y empezó aquí la República, los altos mandos, los que quedaron a cargo, dijeron, ok, esta es una nación que necesita una identidad, necesita que alguien se la dé. O sea, han vivido tanto tiempo siendo subyugados por este pueblo que les dijo qué hacer, cómo vestir y viviendo bajo una idea de asimilación, porque básicamente nuestra cultura fue asimilada. Hay que darles un sentido de identidad. ¿Cómo hacemos esto? Uno de los grandes factores fue hacer monumentos, fue la era de las grandes manifestaciones arquitectónicas aquí en el Perú y como tal también la era de Bellas Artes. Mi escuela tiene más de 100 años existiendo. Bellas Artes fue instaurado durante estas épocas, fue creado durante estas épocas para poder darle este sentido de identidad. No fue nomás para, ay, hay que apoyar a las artes. No, fue para poder darle un sentido de identidad al país. Y aún intenta cumplir con ese objetivo. La mayoría de artistas que salimos de ahí salimos con ese objetivo, poder darle al país poder saciar este deseo de identidad que no existe. Es una sociedad incapaz de producir una representación integradora de sí misma. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya la vi. La persistente historiografía criolla alimenta la necesidad de una memoria, pero también presenta una imagen falsamente integradora, que es el mestizaje. ¿A qué me refiero con esto? Como se sabe, la historia la cuentan quienes ganaron. Aquí en el Perú es casi de conocimiento general que quienes ganaron como tal o quienes representaron aquí estas batallas, no es totalmente cierto, fueron los criollos, que básicamente eran españoles nacidos acá y gente o personas extranjeras, tanto aquí el señor don José de San Martín o aquí el otro, Simón Bolívar, vinieron, ayudaron y salió toda esa cosa, pero esa fue la persistencia de la historia, fueron ellos quienes la contaron como tal. Y por ende, ellos crearon esta necesidad de la memoria. Como dije, se hizo, hay que darles una noción de nación a ellos, una noción de identidad, así que vamos a hacer esto, pero también presentó esta imagen falsa de integración porque cuando se hizo la independencia de mi país, que fue en 1821, en realidad no es que todo el país se independizó. La independencia fue declarada el 28 de julio de 1821 por don José de San Martín aquí en la Plaza de Lima, pero en realidad solamente independizó a Lima, porque el Alto Perú seguía siendo ocupado, la selva seguía ocupada por los españoles, ellos aún estaban bajo el yugo español y fue así hasta dentro de unos 4 años recién fue totalmente liberado. Por ello, la importancia de una reforma en la educación usando elementos antes cuestionados como el arte y el poder de la imagen, porque como se sabe, la imagen es muy poderosa. La imagen es muy poderosa, ha sido usada como para cambiarle el pensamiento de muchas personas. Durante la época colonial fue usada la imagen para asimilar las culturas que ya existían. Por ejemplo, mientras en Estados Unidos se usó un pensamiento segregacionista, acá fue de asimilación. Aquí corre y aún persiste esta frase que nació en estas épocas que fue mejoremos las razas. Mejoremos la raza, mejoremos de dónde vienes, mejoremos todo esto y cómo haciendo estos combinados.
Así que mediante la imagen también lo hicieron. Como por ejemplo, aquí en el Perú se fusionaron, este es el término sincretismo, con respecto a la imagen. Para, por ejemplo, representar a las vírgenes. Las vírgenes aquí en el Perú se les representa y también a las santas, a las se les representa con un velo muy largo, con un velo que se ocupa casi toda la imagen. ¿Por qué? Se hizo esto con tal de hacer que pareciera que está simulando o evocando la sensación de la tierra, de la Pachamama, que era la principal ahí en la cultura andina. Así que si fusiono a mi imagen, que es digamos, la Virgen, a la imagen de la Virgen, con la imagen andina, en unos años ellos van a dejar esta imagen y van a concentrarse solo en la mía, en la, en la de la Virgen. Lo mismo sucedió con, por ejemplo, con los cruces. Aquí en el Perú, la mayoría de cerros en la parte de los Andes tienen una cruz. ¿Por qué? Porque los apus, así es como se le conoce a los cerros en el lenguaje quechua, eran los dioses en esa época. Bueno, eran los dioses considerados en esta religión. Y a ver, ya, esta gente está que venera a los apus, ¿cómo hago que no lo hagan? Muy bien, sencillo, vamos a poner cruces y cuando otros vean que están haciéndole así a las cruces, les van a seguir. No, espérate, lo están haciendo, no, 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 esa es la cruz que está ahí arriba. Esa es lo que se empezó a hacer. Así que por esto el poder de la imagen es muy poderosa y ahora para la educación actual se tiene que usar la imagen y el arte como una herramienta para la educación. Es verdad, los libros son muy importantes. Los libros, los documentos son muy importantes, pero la imagen cuenta historias que a veces no son visibles o a veces no son contadas. Por favor, la siguiente. Muy bien, el legado peruano en la creación contemporánea. Ah, la, el arte peruano pasó por muchas etapas. En la etapa de identidad, irónicamente, tuvo una etapa media europeizada que chocó con esta idea de querer hacer todo totalmente nacionalista. Después de esta etapa vino el indigenismo, que se caracterizó por la expresión y el figura y y la especie de la figura tal cual y mostrar a los Andes, mostrar a las personas indígenas como tal. Y luego llegó aquí la época contemporánea, que fue más o menos durante, si no me equivoco, 1940, 1947, con una ruptura tradicional. Ya no eran los soportes tradicionales, ya no era la típica técnica figurativa, sino ya era algo mucho más moderno, pongámoslo así. Pero, como dije, los artistas, Estaba ahí en el botón. Por favor, les recuerdo a todos los docentes que vamos a permanecer silenciados, por favor. Gracias. sigo, esta ruptura con lo tradicional, como decía, pero como dije, la creación aquí de Bellas Artes fue para dar un sentido de identidad, así que se siguió con este hilo. Sin el olvido de sus raíces, muchos artistas continúan dialogando con la rica herencia peruana, con la rica herencia de su propia cultura, ya sea prehispánica, colonial o folclórica, para crear obras de una fuente con una muy fuerte carga histórica. Por ejemplo, aquí podemos ver una de Víctor Delfín llamada el Cerro San Cristóbal, perdón, el Cerro San Cristóbal, haciendo mucho uso de la cultura popular. El Cerro San Cristóbal inició como un asentamiento humano. Este asentamiento, o sea, ¿qué quiero decir? Como una invasión. No era parte de Lima como tal. Lima inició y la gente empezó a migrar y como no tenían para dónde ir, empezaron a invadir terrenos que no estaban aptos para la vivienda. Así fue como nació este famoso distrito del Cerro San Cristóbal, que es considerado uno de los más peligrosos de Lima. Bueno, Víctor al final aquí lo retrata, pero de manera colorida, mostrando aquí algo llamado la fusión que hay de culturas tanto migratorias del interior del país con la limeña, nace aquí la cultura chicha. Por favor, la siguiente. Ya. Aquí iniciamos con Tilsa Chuda. También es una artista contemporánea, ganadora de muchos premios.
es muy conocida, pero ella muestra aquí una técnica más surrealista y ella muestra una, unos aires o muestras una técnica. ¿Por qué son así? Porque venía de la migración japonesa. Aquí en el Perú, ¿por qué decimos que tenemos múltiples culturas, múltiples caras y múltiples facetas? Porque hubo migraciones brutales. Estuvo la migración japonesa, la migración italiana, la migración española. Hubo una pequeña etapa en que migraron españoles. Y entre ellas, de la migración japonesa vino Tilsa, que ella muestra estas obras con una fusión tanto peruana, andina, con la fusión de la migración japonesa. El siguiente, por favor. Aquí tenemos a Víctor Humareda, también un expresionista puneño. Él hace una representación de las batallas, la batalla de Junín, para ser específico, si no me equivoco, y se caracteriza por el expresionismo. Es muy expresivo a la hora de plasmar estas imágenes. Bueno, tal y como dije, la imagen es muy poderosa. Muchas veces, o al menos aquí, cuando se toca la historia peruana, am, hay ciertas limitaciones, ciertas cosas que no se mencionan porque digamos que son temas un poquito oscuros, un poco difíciles, pero como se dice, el pueblo que no recuerda, el pueblo que no conoce su pasado, tiende a repetirlo. Aquí hubo una época de terror, una época de mucha violencia, que fue en la época de entre 1990 a los 2000, donde fue la época del terrorismo, y cuando te los enseñan en la secundaria, al menos acá, es como que inicio, fin, este señor estuvo en la presidencia, con este se terminó, y los malos y los buenos. No hay profundidad, no nos dicen los detalles, no nos dicen cómo es que pasó, cómo es que sucedió, cómo es que se aterrorizó todo el país. No lo hay. Es más, se tiende a no contar, las generaciones que lo vivieron, porque aún existen muchas, están vivos aún, varias, no lo cuentan, lo satanizan mucho, es como el cuco de las conversaciones, pero, y claro, se cuenta solo una que cuenta versión. La mayoría de versiones que se cuentan en los colegios es la versión de los militares. Pero, como dije, la imagen es muy poderosa. Hay algo aquí que se llama las tablas de Sarwa. Las tablas de Sarwa originalmente son un arte tradicional, pero originalmente eran regalos de boda, son unas tablas de madera donde se pinta una pequeña historia y generalmente son a veces decorativas. Pero durante esa época, muchos pueblos, el terrorismo inició en los pueblos altoandinos, no se tomó acción hasta que llegó a Lima, hasta la capital, pero muchos de estos pueblos fueron masacrados, muchos de estos pueblos fueron asediados tanto por los terroristas como por los militares, así que ellos se dieron cuenta que para que su historia fuera contada, muchos eran analfabetas, tenían que plasmarla de alguna forma, así que utilizaron el poder de la imagen, que fue estas tablas. Muchas de estas tablas durante la historia, cuando terminó todo esto, se recolectaron estas tablas como ejemplo tanto de manifestación cultural como, como prueba de lo que sucedió en nuestra historia. Fueron mostradas aquí en el Mali, en el Museo de Arte de Lima, y tuvieron que ser retiradas 2 semanas después, porque hubo muchas personas, muchos de ellos limeños, quienes acusaban al Museo de Arte de promoción terrorista, diciendo que estaban evocando, que no podían ver esto los niños, que esto era demasiado, que ni siquiera los chicos de secundaria lo podían ver, que, que, que todas esas imágenes solamente eran pura propaganda cuando se sabe que, sé que la imagen con las banderitas es un poquito fuerte en ese aspecto, pero si se lee bien la imagen, en realidad no se trata de eso. En realidad esta imagen es como el pueblo se va armando porque está cansado. Estaba cansado porque en las zonas altoandinas no llegaban los recursos. Así que llegaron personas que les dieron supuestamente la santa solución y como el pueblo estaba desesperado, empezó a hacerles caso. Ya luego se dieron cuenta que en realidad tan buenos no eran. Pero el peligro de la censura es también muy alto, porque hace poco
un personaje muy conocido, creo que internacionalmente, salió libre porque muchas personas no estaban muy conscientes de lo que he hecho, de lo que había hecho, porque se censuró mucho de las imágenes. Extrañamente en el exterior del país no están censuradas, pero aquí sí, y no se sabe lo que hizo. Este señor es un expresidente, es Alberto Fujimori. Él hizo una esterilización de más de 2.000 mujeres andinas y salió libre hace poco. Y muchas de las personas cuando se les menciona ni saben que él hizo estas cosas. La siguiente, por favor. La siguiente imagen. Ok, ahora, como dije, mi obra con la que yo gané este concurso internacional salió de la primera bienal que se realizó aquí en el Perú para el recuerdo de la batalla de Junín y bueno, su significado en el arte peruano y la historia y la memoria. Esta bienal tuvo como objetivo llenar y dar una memoria imaginaria, una imaginería a las personas del pueblo de Junín. Porque estas tres imágenes que les he puesto es literalmente las tres unas únicas imágenes que existen sobre la batalla de Junín. Si alguien googlea la batalla de Junín, van a salir muchos folios, mucha información escrita, pero como tal, información visual, pinturas, etcétera, no hubo tantas como tal de la batalla. Hubieron esta pequeña y muchas pinturas, retratos tanto de Simón Bolívar como de Don José de San Martín. De ahí hubo una pequeña acuarela, esta es una acuarela de Pancho Fierro que se caracterizaba por hacer estas ilustraciones de las personas como tal, del pueblo. Esta es una. Y bueno, esta es ya más moderna, que es la batalla de Junín como tal. El arte no reproduce lo visible, hace visible aquello que no lo es, aquello que no se ve, aquello que no pudimos ver como tal. Así que para la batalla de Junín, para el concurso, se propuso hacer estas obras para poder llenar, para poder dar una imagen como tal. Ahora, la batalla de Junín es una de las batallas más importantes aquí con respecto a las campañas de la independencia, porque fue de las principales para sacar al ejército realista como tal, a los españoles, a eliminarlos, a sacarlos de aquí. Esta batalla fue en el 6 de agosto de 1824 y fue bastante curiosa porque en realidad era una batalla que se declaró como perdida. Al principio, cuando se llegó, fue un total de 9.000 ejército independentista versus 13.000 del ejército realista, los españoles. Um, Cuando se vio todo esto, el ejército independentista estaba conformado por chilenos, argentinos, colombianos, peruanos y los altos mandos, irónicamente, había británicos, ingleses, alguno que otro francesillo, y claro, estaba Simón Bolívar. Los colombianos, es bastante curioso, es una batalla que dura alrededor de unos 45 minutos y se le conoce como la batalla del silencio porque no hubo armas de fuego, no se utilizó ni un arma de fuego para poder ganar. Lo que sucede fue que el ejército, el sector colombiano con lanzas muy largas detiene al ejército español, al ejército realista por un breve momento y al ver los altos mandos, al ver Simón Bolívar que se iba a perder, se iba a erradicar a todo el ejército independentista porque eran muy poquitos, dice, no, mejor nos vamos, aquí no la vamos a ganar, no se puede. Y la caballería junto con él fueron los primeros en retirarse y el comandante Lamar, si no me equivoco es un argentino, llama a uno de los comandantes, Ratsuri, que es un peruano, Ratsuri va y le dice a Lamar, salve a su batallón como pueda, sáquelos de ahí, deje a los que están deteniendo para hacer la retirada y todos los demás hay que irnos. No vamos a ganar, son más que nosotros, no podemos, vámonos, vámonos, vámonos. Y Ratsuri hizo caso totalmente omiso de la orden y él dijo, Nel, no se puede. Con todo, hay que ir con todo. O sea, hay tanto sacrificio, tanto que hay, no podemos retirarnos. Así que hizo caso omiso de la orden y cuando le preguntan los demás comandantes, ok, ¿qué te dijeron? ¿Qué hay que hacer? Hay que atacar.
me dijeron que hay que atacar igual, hay que hacerlo. La gente dijo, ok, vamos con todo y lo hacemos. Dejaron a los colombianos resistiendo y con una estrategia bastante inteligente lograron ganar haciendo que los húsares del Perú, que eran parte del ejército y la alianza que hubo con los montoneros y los guerrilleros, que justo son ellos en los que yo me centré, que no eran este ejército preparado, eran personas del pueblo que decidieron enlistarse, personas que dijeron, yo quiero ser libre, e independiente, o sea, yo quiero que mi país sea libre, e independiente. Eran agricultores, un sector era el mestizo, los sectores mestizos, la gente indígena, un muy pequeño sector afroperuano o afro como tal, y claro, mujeres. Hubieron muchas mujeres que dijeron, yo quiero pelear. Todo esto, los húsares más los guerrilleros y montoneros, se fueron por atrás y terminaron derrotando todos juntos al ejército realista. Fue bastante, fue un golpe muy duro para los españoles, muchos desertaron, muchos se enfermaron y muchos se cambiaron de bando. Dijeron, no, espérate, acá esto no se andan con juegos y vamos a perder. Y se decidieron cambiar de bando. Esta batalla fue muy crucial y muy principal en este suceso. Ah, y también hubo bastantes participantes de este Ratsuri y hubo otra persona que participó y tampoco se le conoce mucho, al menos cuando a mí me la presentaron en el colegio, porque te enseñan de esto en el colegio, me dijeron que ella era la amante de Simón Bolívar. Esta señorita se llama Manuela Sáenz. Esta chica era, esta joven, esta señora, también conocida como la coronela de Latinoamérica, estuvo durante la batalla y comandó parte de los montoneros y guerrilleros, pero la parte femenina, claro, ella fue muy curioso porque Simón Bolívar y el ejército fue de los primeros en salir de ahí, pero ella se quedó. Ella se quedó, ella estuvo, y algo también muy curioso de esto fue que cuando le preguntan a Bolívar qué sucedió con la batalla, él da la batalla por perdida diciendo, no, perdimos, nos retiramos. 3 días después llega la noticia de que en realidad no, ganamos. Y él escribe una carta reconociendo a los comandantes y todos estos comandantes que son mencionados son los comandantes extranjeros, ni siquiera ninguno latinoamericano, todos son los Miller, quien comandaba a los montoneros supuestamente, al francés, todos ellos fueron los reconocidos. Ratsuri, que fue quien organizó todo esto, fue llamado de atención, en realidad le dijeron, usted debió haber sido fusilado, pero porque ganamos se salvó. Pero de ahí más reconocido no fue, y bueno, a Manuela Sáenz ni siquiera es mencionada, así que para esta bienal, para este concurso, dijimos, se indicó que debían darle una imagen y debían dar una representación. Por favor, la siguiente. Y una de las tantas representaciones que hubieron fue esta. Este es es un retablo peruano. Esta es una fusión entre lo tradicional y el simbolismo. Aquí el arte tradicional es lo que hacen generalmente se le llama artesanos, ahora se le conoce como arte tradicional. Esto es un retablo. Viene desde la época colonial que utilizamos el retablo, pero generalmente es para mostrar algo supuestamente santificado. En este caso, el artista yacuchano lo utilizó para ejemplificar la batalla como tal. Y aquí muestra a los húsares de Junín y a una montonera y guerrillera en una de las puertas. Es uno de los personajes principales. Por favor, la siguiente. Los símbolos de resistencia y resiliencia en el arte peruano. Estos símbolos, ¿por qué le decimos símbolos de resistencia? Generalmente, como dije, la historia la cuenta quien ganó. Cuando nos cuentan aquí la historia, no sé si será el caso de México, pero cuando nos cuentan aquí la historia, los héroes fueron los criollos y parte de los extranjeros. El sentimiento de que les debemos, el sentimiento de que ellos son mejores, es muy fuerte. Aquí es muy fuerte por la falta de representación y cómo se nos ha mostrado la historia como tal. Así que durante la historia del arte aquí en el Perú hubo muchos símbolos de resistencia.
muchos símbolos que dijeron, espérate, no, eso no es totalmente cierto. Hay escritos que dicen que no fue así, ¿por qué no los representas? Y empezaron así a hacer como tal símbolos. La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y el modo de vivir, de Milán Kundera. Tal y como dice esta frase, la memoria del pueblo y la conciencia colectiva y el arte alimentan la historia y como tal esta alimenta, se retroalimentan entre ellas. Por favor, la siguiente. Bueno, fusión entre el arte tradicional y el simbolismo como tal. Aquí hay otras representaciones. Están los mates burilados, que también es un arte tradicional. Hubieron dos que participaron. Por favor, la siguiente. Y bueno, esta es la obra con la que yo participé, la obra con la que yo terminé en tercer lugar um, en, en esta bienal. Y bueno, la obra se llama Estuvimos presentes. Antes yo de explicar, de mostrar y de decir cómo esto inicia, me gustaría que me dijeran qué es lo que creen, qué es lo que creen que yo he representado en esta pintura, cuál fue mi intención, qué es lo que entienden al verla. A ver. Si gustan docentes, pueden hacer uso del micrófono o en el chat dar los comentarios. Me parece que ya tenemos a una maestra que levantó la manita para hablar. Um, si gusta, puede activar su micrófono. Ya no veo la manita. Por favor. Ya la maestra Leticia Enríquez comenta a través del chat. Empoderamiento de la mujer. Y... Ay, ¿quién levantó la mano? Los invitamos a participar, maestros, para que demos continuidad. La maestra Delfina Virus tiene el Ay, micrófono sí, abierto. Adelante. sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Adelante, Ah, maestra. gracias. Aquí está vez. Mire, yo veo ahí mujeres como la mayoría, si no es que todas, y en plan de así como de guerra, ¿no? Como guerrilleras, al parecer, y por la narrativa que viene trayendo la expositora Sol, este, pues sí, parecen mujeres guerrilleras, así como que van a luchar y algunos rostros así como molestos. Está muy, muy impactante, sinceramente. Bueno, estoy viendo, no sé si alguien más quiere participar. Tenemos un comentario de la maestra Erika Castillo que dice la fuerza de las mujeres en la lucha. Y en México tenemos las Adelitas de la Revolución y las mujeres del ESLIN en Chiapas, muy, muy reconocidas, vaya, las famosas Adelitas. Ok, muy bien. Ok, sí, me han dado buenas, o sea, sí, porque como sabemos, o como voy a explicar ahorita, el arte no es unilateral. Una vez que yo hago, o cualquier artista hace una obra, la obra deja de ser nuestra y se vuelve parte del público. La obra deja de ser mía como tal. Si yo quise representar algo, sí, está bien, sí, es parte de la narrativa como tal, pero también las narrativas que dan las personas que lo miran. Por eso quería que las personas participaran, que me dieran su impresión de qué fue lo que vieron, qué fue lo que sintieron, como dije, la memoria colectiva evoca sentimientos y qué más o menos qué es lo que interpretan. Y sí, tiene que ver mucho con lo que me han dicho. Y bueno, lo que yo quise representar aquí fue a todas. O sea, no solamente a las que participaron como tal en la batalla, sino a todas las mujeres que participaron durante las campañas independentistas. Porque como dije, hay muchas, muchas obras que representan a otros personajes
ah, o ciertas escenas, pero hay muy poquitas, por no decir ninguna, que represente a estos soldados, estas guerrillas, estas mujeres. Eran totalmente, se les quitó totalmente el rostro, por así decirlo. Hay muchos, yo me centré en las mujeres, porque ya en sí se sabe que en la historia las mujeres siempre han tenido un papel como que apartado, así que yo me centré en ellas. Así que así fue como yo las quise representar. Ah, se les conoce aquí a una parte de las que contribuyeron como las rabonas. Es un término en realidad despectivo porque, ¿por qué? Estas rabonas, la mayoría eran madres, esposas y hermanas o abuelas también, que acompañaban a su familiar a atenderlo. Ellas son las más conocidas en ese aspecto, a atender. Básicamente iban a atender. Ellas eran las enfermeras, ellas eran las cocineras, ellas eran las que recolectaban la comida para la causa, ellas eran las que, terminado la batalla, se acercaban tanto a registrar los cuerpos como para ver qué otra cosa podía servir, como para sacar a sus familiares, ya sea para enterrarlos o para curarlos. Y en el caso de que sea su familiar el que murió, ellas solían tomar su lugar en la batalla. Solían agarrar el uniforme, solían agarrar las armas y solían seguir. Ese es uno de los grupos representados. Están también todas las comandantas, todas las coronelas, que también eran conocidas así, que sí se les dio sus condecoraciones como a Manuela Sáenz, pero cuando son mencionadas en la historia, digamos que son reducidas a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando me la presentaron, a mí en la escuela, no sé si lo mencioné, me dijeron que ella es la amante de Simón Bolívar, tal cual. Y cuando ustedes la buscan, hay dos formas de encontrarla. O la encuentran representada con grandes vestidos rojos o blancos, o con su uniforme. Pero lo curioso de estos personajes es que sí se les dio un tal reconocimiento como Manuela Sáenz o Juana Uzurduy, pero eran unos reconocimientos medios vacíos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se les dio su estola, se les dio el cargo, porque ahí a Manuela Sáenz se le dio el cargo de coronela, un cargo bastante alto. No se le dejó comandar como tal, a pesar de que lo hizo, no se le dejó comandar. Este Simón Bolívar le dijo, ok, ya tienes tú tu título y tienes total autoridad, pero de las decisiones de cuidados de hospital. Tu título lo tienes, pero tú te vas a encargar de organizar todos los cuidados que sean de los heridos. Tú te vas a encargar de las estrategias, tú no vas a pelear. Ella hizo caso omiso, obviamente. Juana Uzurduy, ella apareció un poquito más antes en la historia, fue en 1800, antes del 1821. Ella organizó a mujeres, ella ni siquiera fue a llamar hombres para que empezaran los levantamientos, ella organizó a puras mujeres para empezar a levantarse, porque como tal, los españoles pasaban, hacían lo que querían, violaban, se las llevaban, y dijo no. Así que empezó a levantar mujeres, hicieron muchos grupos de mujeres que se armaron en armas para poder defenderse. Y eran en un momento hasta temidas, porque el mismo ejército independentista, en muchos escritos se comenta que ellos querían mantenerlas en resguardo, o sea, pónganse en el centro, si van a querer pelear ya, pero en el centro, por favor. Y ellas hacían caso totalmente omiso, se lanzaban, muchas de ellas no tenían preparación con armas de fuego, iban con armas de arquitectura, iban con machetes, iban con espadas, iban con lanzas, con piedras, iban, se lanzaban y tal cual la frase que dice Bolívar es, ellas querían morir matando. Esa era el objetivo de ellas. Y como tal también hubieron otras que fueron capturadas, fueron asesinadas, y se dice, y hay muestras como tal, de que
Ninguna de ellas, al ser fusilada, bajó la mirada. Muchas de ellas mantuvieron la mirada retando, mirando a las personas que las iban a fusilar y dando a entender de que no se arrepentían de nada de lo que hicieron. Muchas de ellas tuvieron que cortarles la lengua porque ellas seguían, o sea, seguían levantando la voz, seguían gritando y seguían diciendo que si pudieran lo seguirían haciendo y lo volverían a hacer. Es más, hubo una, si no me equivoco, fue otra corondela, si no me equivoco, fue de la misma Juana, que conocía también como el águila de batalla, que ella gritaba de que ella iba a volver por su venganza. Y a pesar de todo lo que les estoy contando, que apuesto que muchos se quedaron, oh, wow, ¿en serio? Am, fueron obviadas, no reconocidas y omitidas. Muchas personas de mi país no conocen esta historia, no conocen este lado, no conocen a estos personajes, y es porque, como dije, históricamente el rol femenino ha sido relegado o incivilizado. Y nuestro libertador, como se autodenomina el señor Simón Bolívar, tampoco es que haya ayudado a invisibilizarlas como tal. Él en muchas de sus cartas las describe como mujeres varoniles. Y él dice esta afirmación que voy a leer en este momento, que dice, afirma que tener esas fuerzas de lucha, de luchar, debieron endurecer su tiempo, su tierno corazón, y que los españoles opresores profanaron lo más inocente, es decir, endurecieron a las mujeres. Bolívar da a entender que las mujeres, aparte de ser lo más inocente y lo más tierno del mundo, fueron endurecidas por todas estas atrocidades cometidas durante la época colonial y que, bueno, así salieron varoniles y que era como tal uh, el deber de salvarlas de estos calificativos, dándoles este reconocimiento y dándoles a entender que ya no era necesario que siguieran peleando. Es muy gracioso porque a Manuela Sáenz, quien era supuestamente su pareja, le escribe una carta diciéndole que mi querido oficial es la estimo bastante, pero que no se preocupara tanto, que se calmara un poco. Y cada vez que él firmaba, firmaba ese, o sea, Simón Bolívar, el libertador de América. Pero bueno, en mi obra quiero representar a todas estas mujeres y muy aparte de ello, lo que yo buscaba, porque pudo haber sido para mí muy sencillo poner una escena de batalla con ellas, pero no lo quise hacer porque sentía que no era, porque no solamente batallaron, como dije, no era necesario. Ya con sus miradas se podía dar cuenta que estaban listas. Lo que yo quería era que, y lo que yo casi siempre intento hacer con mis obras, es que interactúen con el espectador, que interactúen, que eduquen y que ayuden a los profesores a utilizar esta obra como referente para la enseñanza. Así que las quise presentar como si fueran entes, por así decirlo, como si fueran espíritus observando, como diciendo, aquí estuvimos, si estuvimos aquí, aquí estamos, aquí vamos a ver. Y que sigan con esta mirada retadora, tal y como muchas de ellas fallecieron con esta mirada. Y como claro, una de las cosas con las que yo pensé, estamos en la época de las fotos, estamos en la época del Instagram. Así que cuando yo pensé en esta obra, dije, cuando la presenten, muy probablemente lleven a estudiantes. Quiero que una niñita, me encantaría, y muy probablemente se tomen la foto con mi obra, quiero que se tomen una foto y parezca que ellas están detrás, que estas mujeres están detrás y las anteceden como tal. Y de hecho yo he hecho eso, eso pasó, la obra está expuesta en el Museo de LUM en Huancayo, Junín, y sí, trajeron niños, trajeron jóvenes, muchas niñas y muchas jovencitas y muchas mujeres mayores se me acercaron, me abrazaron, muchas con ellas, especialmente las mujeres mayores, con lágrimas en los ojos, me dieron las gracias porque se veían, me veo, decían. No hay obras que nos muestren, no hay. Hubo niñas que me preguntaron de dónde salió todo esto, les expliqué tal cual, sin omitir nada, y muy orgullosas se tomaban la foto frente a la obra con estas mujeres detrás. Así que
fue bastante poderoso. Y este, bueno, básicamente es el poder de la imagen y el poder de la enseñanza con la imagen, que muestra lo que no es visible o lo que queremos hacer invisible. Ujú. La ronda de preguntas. Así es. Pues muchísimas gracias. Tenemos aquí varios comentarios de los maestros que, como te decía al inicio, pues generalmente van dejando sus comentarios, se van pasando al final. El profesor Nicolás Zamorano dice, mujeres originarias, rasgos americanos, ojos poderosos, directos, fuertes, retadoras, dispuestas a defender y a luchar. Esto con referente a tu obra que, ay, si regresamos, pues sí, ¿no? Precisamente es lo que nos pedías, ¿no? Que comentáramos acerca de qué es lo que veíamos. La maestra Erika Castillo comenta, así pasaba con las Adelitas, hasta hicieron una película que se llamaba Enamorada, una mujer que sigue a su hombre en la lucha revolucionaria, que es lo que te decíamos, ¿no? Las representativas acá en México se nombraron Adelitas y pues sí, tiene muchísima razón la nuestra Erika y que wow, qué valientes, sí, es muy impactante. Exactamente. Entonces, maestros, si tuvieran alguna duda referente a lo que acabamos de escuchar en este tema, con todo gusto podemos responderlas a través del chat o si gustan hacer uso del micrófono, de igual manera pueden, por favor, tomar la palabra. Estamos unos minutitos más para que concluyamos con esta videoconferencia. Si hay alguien en este momento, es el momento para que puedan dar sus dudas o comentarios, alguna sugerencia, em, lo que crean más conveniente. Hola, buenas noches. Buenas Pues noches, mire, maestra, adelante. felicitarla a usted, Sol Cueva, porque pues usted está demostrando parte de esa lucha de esas mujeres que en su momento pues tenían como meta ayudar al pueblo, ¿no? A surgir, a avanzar. Y creo que usted es muy valiente al presentar su obra tal cual, por lo que usted nos comenta que pues no tan fácil se ha dado a conocer esta parte de la historia, que es muy importante la participación de las mujeres, porque finalmente pues hubo reacciones, hubo reflexiones eh, que yo creo que en la actualidad pues empoderan a la mujer peruana como hasta nosotras mismas, ¿no? El ver esa participación en su momento de, ay, ¿cómo le llamó? ¿Cómo les llamaban bueno, a la coronela y a sus, ahora sí, a sus chicas? ¿Cómo les llaman? Aquí Adelita, Ah, ¿qué dijo usted? aquí se les llama como rabonas. Ah, ok. Ajá, entonces yo creo que, pues sí, que muestran gran valentía y usted también a presentar su obra, definitivamente importante, básica para la, pues para el momento también que estamos viviendo actualmente en el empoderamiento de la mujer en todo el mundo, ¿no? Que en algunos casos o en algunos lugares todavía se cae, ¿no? Es lo que Ujú. quiero comentar. Muchas gracias por compartirnos y parte de su historia que es muy interesante y que sí, efectivamente, pues no conocíamos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, aquí tengo una pregunta que dice, ¿por qué los pintores ahora ya no hacen este tipo de obra y se van a lo abstracto? Lo que hay en redes es casi todo muy moderno, como que tipo de palabra clave podemos buscar obras así más sobre identidad. Bueno, a ver, por partes. ¿Por qué hay pintores que ahora hacen este tipo de obras? O sea, se van para lo abstracto.
hay diferentes factores, la verdad. Hay pintores que se van más, por ejemplo, hay muchas obras que me mandan a veces preguntándome qué es esto, como el señor que su obra es saltar de un trampolín y pintar una pared. Pero bueno, esas obras son llamadas también, o se preocupa más en esta época más los conceptos y el proceso que la obra como tal. En pocas palabras, la investigación que hubo detrás, porque hay mucha investigación, para hacer una obra. Así, hay veces en que uno se siente y solamente pinta lo que ve, pero hay otras, y que son la gran mayoría, que es una investigación muy profunda con respecto al tema que vas a tratar. Y bueno, estas obras más modernas, por así decirlo, son de este tipo. Se centran más en esta investigación, en el proceso, en los estudios, que en los resultados. Y muestra, digamos que es un arte, yo lo considero un poquito más de élite, porque hay que tener ciertas cosas para poder entenderlo. Es un arte que se da para ciertas cosas, es un arte que es muy caro también, que hay que estar ahí fijándose, ¿no? Yo soy fiel, fiel, fiel defensora, al menos yo, por mi parte, de que el arte y como tal en sí, cualquier tema debería ser, o el profesional debería hacerlo más digerible para el público. Por ejemplo, yo estudié conservación y restauración y se me educó para hacer presentaciones investigativas con unas palabras totalmente rimbombantes y técnicas. Esa fue mi educación en Bellas Artes, con un tecnicismo y unas cosas que pueden decir, oh, wow. Pero tiendo a no usarlas, tiendo a ser más coloquial cuando me explico, tanto para alumnos, tanto en charlas, tanto en ponencias, porque creo que la información debería ser global. Creo que la información debería ser para todos. Creo que nadie debería estar escuchando algo y buscando un diccionario al costado para poder entender. Y lo mismo sucede con el arte. Muchas personas defienden esto y hay otras que prefieren irse por lo suyo, así que no. Y, y además también lo que es la polémica. Mientras más polémico un arte con respecto a la técnica, más vistas tiene, más famoso es y por ende más puede caer. Y como clave como qué tipo de palabra clave podemos buscar para buscar obras de identidad. Bueno, una identidad como tal y que sea más figurativo, arte figurativo. Arte figurativo moderno, arte figurativo, arte expresionista moderno sobre identidad. Ahora, Cristina Rojas dice, considero que es un arte que proyecta cultura del contexto. Claro, ok, sí, es verdad. Muchas de las obras que se hacen, muchas de las obras depende del contexto también en el que vivas. Muchas personas hacen su arte dependiendo del contexto. En mi caso, yo soy mujer, además de ser afro y ser indígena también aquí en mi país, hice mi obra con respecto a mi contexto. Hice con respecto a mi contexto. Obviamente no me salió de la manga, yo investigué muchísimo para poder hacerla. Hice con respecto a mi contexto. Muchos artistas tienen contextos muy distintos. Algunos son de cunilla de oro y tocan otros temas. Hay otros que sí vienen, como muchos artistas peruanos acá. Am, Uno de los que mencioné fue Víctor Delfín. Otro mencionado también puede ser un indigenista Sabogal, Chambi, que es un fotógrafo. Este fotógrafo es uno de los más reconocidos en Cusco y muestra sus obras enalteciendo a los indígenas. Él estaba harto de que la cultura indígena fuera mostrada como pobre, como que sucios o como que necesitaban ayuda, así que él usó su fotografía de la época para enaltecerlos y mostrar la belleza como tal. Ahora, el impacto del arte siempre responde al contexto histórico. Digamos que van de la mano. Tanto la historia como el arte siempre van de la mano. Tanto el arte se alimenta de la historia como la historia se alimenta del arte. Muchas, por ejemplo, ¿cuál es el caso? A ver, un caso. Por ejemplo, actualmente en mi país estamos viviendo una etapa de
de dictadura no declarada. La presidenta de mi país, Dina Boluarte, está en un proceso de dictadura no declarada y que ya es parte de la historia como tal, como que ha pasado menos de 5 años y se han cambiado como 6 veces los presidentes, y ya es parte de la historia como tal, y eso ha alimentado al arte que ha estado surgiendo. Diferentes, diferentes obras, diferentes tipos y diferentes ilustraciones. Incluso se está ahora utilizando esta manifestación cultural también llamada meme, que ahora es utilizada culturalmente, ya es parte de la cultura como tal, ya es parte de nuestra cotidianidad. Así que se utiliza para mostrar, se utiliza para ver, se utiliza para demostrar, se utiliza para declarar. En este caso, varias de mis obras también tienen este tema para poder mostrar como tal, porque si se busca, si alguien lo busca, no se dan cuenta, no lo ven. Así que para poder mostrarle a otras personas, para poder mostrar, especialmente al extranjero, cuando se quiso pedir ayuda aquí por parte de los movimientos que hubo, se tuvieron que utilizar las obras de arte y mostrarlas en internet para que surgiera este apoyo. Si no me equivoco, sucedió en la época, en el 2021. No sé si más o menos lo recuerdan. Hubo una época en el 2021 donde el Perú literalmente estuvo en llamas y la forma de comunicarnos con el exterior para que se dieran cuenta de lo que sucedía, donde varios jóvenes terminaron falleciendo, fue mediante obras, mediante ilustraciones y mediante el uso del meme. Fue bastante curioso. A ver, Paola dice, ¿cómo logramos que los alumnos muestren interés, no leo, en usar el arte como recurso de expresión? Me gusta tu pregunta. Muy bien. La mayor, generalmente cuando yo he ido a escuelas secundarias en general, que si no me equivoco, a ustedes les llaman prepa o bachillerato, ah, cuando piensan en la hora del curso de arte, piensan en hora de juego. Piensan en hora de que, ay, mira, aquí vamos a hacer cortar una figurita y vamos a leer todo, vamos a estar jugando todo el rato de la hora. Así que lo primero que habría que hacer, creo yo, sería tomar más en serio este curso como tal y hacer que los alumnos lo tomen más en serio. ¿Y cómo es? Mostrando las obras y relacionándolo con otros cursos también. Como dije, para mostrar la historia, para enseñar historia, no se debería solamente utilizar documentos históricos, o sea, claro que documentos como tal escritos, pero utilizar los elementos artísticos, las pinturas, utilizar las esculturas, utilizar arquitectura, es también muy fundamental para poder demostrar qué sucedía en estos contextos. Y como recurso de expresión. Mientras más uno demuestre, mientras más uno les enseñe, los mismos alumnos, y soy prueba fehaciente de ello, van mostrando más interés, van mostrando más apertura, pero para ello hay que mostrarles, hay que enseñarles. Por ejemplo, tal y como en la literatura, el arte tiene diferentes corrientes. Enseñar historia del arte también es uno de los caminos para poder hacer que muestren interés en el arte como tal y que lo usen como un recurso de expresión. Y decirles, está bien, te interesa el arte, te quieres expresar, no solo tienes que hacer pintura, escultura, puedes hacer muchas cosas para poder expresarte por medio del arte. Como dije, actualmente muchos utilizan el recurso del meme. Sé que es un poco gracioso, sé que no parece tan serio, pero en realidad es un recurso muy poderoso. En realidad, aquí, por ejemplo, va a haber una inauguración de una galería con respecto al meme de Lima. Así se llama esta exposición, donde se va a demostrar obras, obviamente casi todas con contexto político, utilizando recursos de memes conocidos, remasterizándolos. O sea, es el meme tal y como está, pero le voy a cambiar un par de cosas para que lo entiendan. ¿Para qué es esto? Para que pueda ser más digerible para el público que lo va a ver. Cristina Rojas dice, este tema nos permite reforzar el despertar por el arte en los alumnos. Estos temas de aprender a leer
como tal las imágenes, aprender a mostrar las imágenes para que alimenten su memoria también y las usen como representación, porque todos queremos vernos representados en una imagen, todos queremos hacerlo, es algo que también refuerza el despertar de los alumnos por el arte, por, por esto. El meme es poco como los monos o la caricatura política, pero de la era digital, ¿no? Sí, básicamente, básicamente todo es con la era digital y esta fue uno de los, ha sido una de las herramientas para comunicar ciertos mensajes como sátira, chistes, etcétera. Obviamente la mayoría lo utiliza para hacer bromas en redes sociales, pero también se ha utilizado para poder dar mensajes, para hacer mostrar caricaturas, para poder mostrar historia, contexto, y la verdad es que es bastante poderoso, además de dividirse también con videos. Los videos también pueden ser esta manifestación y ayudar a dar el mensaje como tal. ¿Ok? Muy bien, la verdad es que está muy entretenido todo, hablar de cómo conectamos, ¿no? Realmente con pues nuestro contexto histórico, con nuestra actualidad y cómo se está representando. Acaban de comentar el profesor Nicolás Zamorano, dice, en mi salón de clase tengo un alumno con capacidades artísticas muy avanzadas. Sin embargo, su contexto social no les permite desarrollarse como tal debido a que su familia le exige estudiar una profesión que les pueda generar ingresos económicos. ¿Qué áreas de oportunidad tienen las expresiones artísticas que aparte de que sea una forma de expresión y comunicación, también sea una forma de vivir y subsistir decorosamente? Claro. Ok, no, sí, esa es una pregunta muy habitual. La mayoría de personas cuando dicen que yo recibí muchos críticas en las insultos cuando dije mi carrera, este, es por desconocimiento o ignorancia creer que si estudias tu arte, solo te vas a dedicar a pintar y no vas a hacer nada más y a ver quién te lo compra. No. También es por parte de los profesores poder am, informarnos para poder dar el consejo adecuado a los alumnos y claro, a educar a los padres, porque todo padre anda asustado también, yo supongo, de qué va a hacer mi hijo para sobrevivir, qué es lo que va a hacer. Y que te diga arte, como que le puede mover un poco el piso. Así que el arte no solamente sí sirve para mostrar cierto sí, pero en realidad las ramas del arte hay mucho uso de nuestra carrera como tal para diferentes profesiones, no simplemente estar mostrando como tal. Por ejemplo, en Bellas Artes, no sé exactamente cómo será en la Bellas Artes de México, pero aquí en la Bellas Artes del Perú se divide en 5 carreras, que son artes plásticas para pintura, con expresión en pintura, escultura, grabado, educación artística y conservación y restauración. En mi caso, yo soy de conservación y restauración, en la que nos dedicamos básicamente a restaurar el arte. Generalmente somos conocidos como los doctores de las obras. Nos, nos encargamos de salvaguardar el bien material inmueble y mueble. Nos encargamos de hacer las investigaciones museográficas. Muchos de nosotros estamos en museos, muchos de nosotros terminamos siendo profesores, muchos de ellos también son catedráticos, muchos terminan viajando al extranjero a terminar los estudios y no es una carrera mal pagada para nada. También están los que ayudan a los diseñadores gráficos. Ahora, ¿por qué digo esto? Muchos que deciden irse, o sea, para poder tener algo para subsistir, deciden irse por el lado de los diseños gráficos o comunicaciones audiovisuales. Pero se sabe que una vez se termina la carrera, muchos comunicadores audiovisuales, muchos diseñadores gráficos, muchos que se encargan de este tipo de carreras, acuden a artistas para poder hacer los diseños de muchos de sus productos. Acuden a artistas porque muchos diseñadores gráficos, y yo conozco varios, no saben dibujar y necesitan un artista plástico que los oriente.
también terminan siendo parte, como dije, terminan siendo profesores, terminan también ayudando en muchas áreas, terminan también incluso siendo historiadores en parte de historia del arte. El grabado, muchos terminan también dedicándose al periodismo como tal, en ayudar a las gráficas. O sea, el rubro del arte, y yo también algo que digo mucho y muchos de mis compañeros decimos para poder informar a las personas sobre nuestra carrera, es que es una de las carreras más completas que existen. ¿Por qué? Porque no es que, ay, el chico quiere estudiar arte, seguramente es malo en matemáticas o ciencias. Si es así, por lo que quieres escoger arte, te digo que lo consideres porque es mentira, que de que no vas a tocar matemática y ciencia nunca más. Yo llevé clases de matemática avanzada, geometría espacial, para poder entender la forma, geometría en total, geometría uno 2 3 4 a química, física. Ay, ¿por qué tienes que aprender química o física para poder ser artista? Ah, bueno, por la luz. La luz es un fenómeno físico que hay que entender para poder ser o para poder hacer todas tus obras. Los materiales, no es que los materiales están ahí y listo. Los materiales hay que entender cómo se comportan los químicos. Muchos materiales sufren de fotooxidación y hay que entender cómo neutralizar estos fenómenos. Hay que entender todas estas cosas, que un padre diga, no, pero es que mi hijo no va a saber qué hacer, no. Te puedo asegurar que una vez de que se gradúe puede ir y trabajar como químico si lo desea, porque le van a exigir todo esto. Vean que es una carrera difícil, es una carrera muy difícil. En mi carrera fuimos 13 los que ingresamos en mi promoción y nos graduamos 5. Nos graduamos 5. Postulan más de 500 a 600 personas en un año, porque solamente se puede hacer una vez al año el examen. Ingresan por carrera de 10 a 8 personas y egresan de carrera de 3 a 5 personas. Muchos lo dejan, muchos se retiran o muchos terminan viviendo en la escuela mucho tiempo porque es una carrera muy difícil, muy difícil. Ahora, am, Erika Castillo dice, yo tengo un exalumno que se dedica al graffiti, pero ahora ya hace murales para vivir. Es verdad, también hay otras. Cada vez el mundo, y especialmente aquí en Latinoamérica, está tomando más en cuenta a los artistas en diferentes rubros, ya no solamente el artista que se mete en su taller y no sale nunca. No, hay muchos artistas que se dedican y ganan muy bien, como por ejemplo este exalumno que menciona la señorita Erika Castillo. En este caso yo conozco muchos de mis amigos que también hacen eso. Muchos artistas también terminan haciendo tatuaje, que es bastante rentable también para poder subsistir. Ah, También terminan haciendo los monumentos que hay acá les decimos municipios, municipalidades o pueblos, los monumentos que hay los tienen que hacer artistas, los edifican artistas, los piensan artistas. Los grafitis que alimentan ahora y embellecen nuestras calles también los hacen artistas. E incluso los pósters ahora que hacen para los cines los hacen artistas, ya no llaman diseñadores porque usan diseñadores para el uso de otras herramientas, pero quienes van a edificar, quienes piensan la idea como tal, quienes lo hacen, hay artistas. Hay artistas también que trabajan en el rubro del cine por parte del maquillaje, por parte de la creación, para poder hacer una película, por ejemplo, la película Aliens, que ahora acaba de salir Alien Romulus. Para poder hacer las figuras, los muñequitos, necesitan artistas escultores. Para poder hacer las escenas, necesitan alguien que escriba, que dibuje los storyboards. Así es como se hacen, así es como planeas tú una escena. Necesitan artistas. Eso de que no, si mi hijo estudia arte, no va a tener de qué vivir. No se preocupe. Sí hay, sí hay. La única forma de que no haya es de que decidan darse al abandono, decidan no hacerlo, decidan no echarle ganas, porque lo hay. Además de que muchas bellas artes
muchas escuelas de arte, y yo sé que la Escuela de Bellas Artes de México tiene esto mucho más marcado que la mía, tiene programas para poder enviar a sus egresados y a los que siguen estudiando a los países exteriores y a darles muchas herramientas para que al salir o terminar sus estudios sigan trabajando, siga habiendo. Aquí en el Perú, Bellas Artes, al menos la de Lima es un poquito más relajada con eso, pero siempre está la comunidad artista ayudándose entre todos. Siempre hay artistas que están ahí apoyando y diciendo, mira, necesitas, acá hay otra convocatoria, acá hay esto. Y aparte, claro, las convocatorias de concursos. Los concursos, también hay muchos artistas que simplemente dependen de concursos. ¿Por qué? Porque los premios rondan de los 1.000 a 10.000 dólares. O sea, hay artistas que simplemente se dedican a ese concurso, los ganan y de eso viven. O sea, de que hay, hay. Es cierto que muchos talentos se pierden debido a la exigencia de los padres. Sí, es por eso que nuestro trabajo como educadores es orientar, guiar y educar a los padres para que entiendan de que ese prejuicio ya en estas épocas ya no es necesario, ya no existe. Ya no hay cabida para eso. Mientras más empieza, mientras más avanza el tiempo, más puertas se abren. ¿Qué impacto tiene? A ver, Nicolás Zamorano me dice, ¿qué impacto tienen las tecnologías como la inteligencia artificial en el mundo del arte? Es una muy buena pregunta. La IA, al principio cuando apareció, se presentó como un enemigo. Se presentó como el enemigo, se presentó como, nos va a quitar la chamba a todos nosotros, porque solo describes una imagen y ya salió. Luego de analizarlo, se dieron cuenta de que la IA, más que enemigo, resultó, uno, para las personas que decidieron, no voy a contratar al artista, lo hago todo por IA, resultó ser un talón de Aquiles porque la IA, tal y como tal, no tiene una conciencia como tal, es simplemente sigue unos parámetros, sigue una codificación y tal y cual lo saca y te da opciones y allá tú cuál eliges, pero no va a ser exacto, no va a tener un sentimiento, una evocación como tal. Así que muchas personas utilizan la IA, muchas personas que contratan artistas, pero llaman al artista para que corrija el IA, para que le dé esta vuelta de tuerca. O sea, el IA termina siendo como un referente, no como una obra como tal. Muchas veces sucede eso. Es más, ahora existen reconocedores de IA. Es imposible ahora que tú utilices una IA para hacer pasar como un trabajo. O sea, yo soy diseñador gráfico y me han pedido que haga, a ver, que haga una muestra, un producto para tal película. Lo voy a describir en el IA y listo. No, ahora hay identificadores para evitar todo esto. Pero muchas empresas los utilizan y llaman al artista para que haga las acotaciones, para que haga las correcciones, para que haga perfecto lo que no puede hacer el IA. Muchas imágenes, si ustedes ponen cualquier imagen y la describen tal cual en la IA te la va a poner, pero la nariz te la va a mover por acá, las manos no van a salir completas, porque la IA, a pesar de ser como tal, tecnología, sigue sin poder imitar totalmente la capacidad humana en ese aspecto. Ahora, un amigo estudió en Florencia conservación y sí, llevan química. Sí, llevan química. Quien quiere estudiar conservación y restauración tiene que llevar química para poder entender los fenómenos y cómo reaccionan los materiales que usas. Todos los materiales, todos los pigmentos, todo tiene, para poder entender qué sucede cuando algo se tiene que conservar, algo se tiene que restaurar, para poder entenderlo, lo tienes que estudiar muy a fondo y entender sus particularidades del material. En este caso, por ejemplo, el óleo. ¿Por qué el óleo se pone amarillo y blanco? Por el aceite y la fotooxidación. Ay, pero ¿por qué se desprende el esto? Porque no son compatibles. La compatibilidad de los materiales no va. Y así sucesivamente. Los conservadores nunca nos quedamos sin chamba por ese aspecto, porque cada vez que el arte se vuelve más moderno, cada vez se les ocurre experimentar con otros materiales y nos llaman a nosotros para poder repararlo. A ver, otra pregunta. Cristina Rojas me dice una pregunta. ¿La inteligencia artificial es o será amenaza para los artistas gracias? Como expliqué, al principio sí se detectó como amenaza. Sí se dijo, ay, no, espérate, me va a quitar la chamba totalmente. Pero
como dije, sí son muy útiles, pero no se compara con la habilidad humana. Además de que la IA, tú puedes poner en la IA, porque a veces de curiosa yo he querido usarla para ver cómo lo hace, y puedes poner, ¿no? Y que tenga el estilo al óleo, ¡bam! Así tú lo escribas y lo resaltes muy bien, una imagen no puede hacer eso, una imagen no lo puede hacer. Para que una pintura sea pintura, la tienes que pintar. Es imposible que una imagen hecha por una IA lo salga como tal. Y muchas imágenes por IA resultan, como la IA solamente recibe ciertas indicaciones, se equivoca mucho. Hay muchos errores anatómicos, hay muchos errores también en las facciones. Lea se basa también en el conocimiento general de lo que hay. Por ejemplo, si yo pongo en una IA indígena latinoamericano, me va a confundir con México, me va a confundir, indígena peruano, me va a confundir con rasgos mexicanos, me va a confundir con rasgos chilenos, me va a confundir con rasgos indígenas, norteamericanos, me va a confundir con todos los indígenas que la IA tenga, me los va a confundir. Yo pongo telas andinas, muchas veces lo confunde con telas mexicanas. Telas andinas peruanas muchas veces se ha confundido con telas peruanas. Por eso un artista siempre tiene que estar al pendiente, porque la IA cometen errores, y estos son los más que salen más a la luz, y son más que errores, son horrores. ¿Cómo vas a confundir estas culturas con estas culturas? Es como, ¿qué hiciste ya? Por eso digo que no va a superar al conocimiento como sí humano, también al talento gráfico humano. A ver, acá otra pregunta hay. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Así es, docentes, si alguien gustaría externar una última pregunta para que podamos concluir, y si no hay ninguna más, ya no tenemos preguntas. Les agradecemos muchísimo su participación. Les recuerdo que en unos segunditos les voy a colocar por el chat nuestro link del formulario para que se registren y puedan obtener su constancia de participación de manera digital. Esta constancia se les llega a ustedes, se les hace llegar vía correo electrónico. Por eso es muy importante que capturen correctamente sus datos para que no tengamos ningún error al momento de enviárselas. Y bueno, nos comenta el profesor Nicolás Zambrano, gran charla, ojalá nos pueda dejar sus redes sociales para seguir su obra y aportes al mundo del arte. Sol, si tienes ahí usuario o cómo te encontramos en redes sociales, si gustas ahí en el chat nos los puedes compartir o dictarnos, igual nosotros lo compartimos posteriormente con todo Ok, gusto. sí, voy a dar aviso de que yo recién estoy manejando las redes sociales. Sí que sé que me veo muy joven, pero en realidad yo y las redes sociales nos estamos llevando muy bien desde que inicié hace ya unos años, hace unos 2, 3 años. Como dije, yo tengo 24 años. am, He tenido que buscar a alguien que me ayude gracias mías, mi hermana estudia una carrera nueva que ha salido, que es justamente el manejo de las redes sociales como comunicadora audiovisual, y ella me las maneja. Así que si ven mi perfil y les parece con poquitos seguidores, no se desilusionen, es simplemente porque no lo sé manejar. Pero bueno, mis redes sociales son en Instagram, me pueden encontrar con dos, con dos usuarios, que es Sol Cueva P, mi nombre como tal. Y claro, mi otro Instagram, que es como me conoce en el mundo del arte, que es ausente, aus.ente. Ok, perfecto. Entonces ya ahí tenemos las redes sociales para que sigamos, pues, el arte que la maestra Sol nos va a compartir y que pues ya tiene en redes sociales, y también si algún profesor gusta acercarse para, pues, exponer algún tema o alguna duda que tenga referente, pues, meramente a lo que es especialista la maestra Sol, con todo gusto vamos a estar ahí conectados y ahí a través de sus redes sociales la pueden encontrar. Les agradecemos muchísimo sus comentarios. Comenta aquí la maestra Delfina, excelente ponencia, maestra Sol. Y la maestra Cristina Rojas también dice muy buena exposición.
De mi Sí, parte también, Ediciones Cuculcán, te agradece muchísimo la oportunidad que te diste para abrirnos este espacio y de igual forma te agradezco muchísimo tu participación. A mí en lo personal me gustó muchísimo, es muy interesante conocer un poquito más acerca de Perú y cómo es que nos puede reflejar, ¿no? A nosotros para aplicarlo. Y bueno, espero que a los docentes de igual forma les haya enriquecido acerca de los temas de artes y que pues puedan tener ya más herramientas y recursos para sus alumnos y en sus clases. sí, también para dar una pequeña acotación, están esas redes sociales, probablemente también pongan mi Facebook, si algún profesor necesita a alguien que oriente a sus alumnos, o sea, que quieren tener a alguien que diga, no, miren, esta chica hace arte y está bien, si vive bien, necesitan un referente o necesitan que les ayude con algún alumno que tenga estas habilidades, necesita una orientación, también estoy totalmente abierta a presentarme y hacer así una charla para los alumnados, estando claro el profesor presente como apoyo. No tengo ningún problema en hacerlo, estoy totalmente abierta si alguien lo requiere. También se pueden comunicar con las chicas y ellas me lo dan aquí a, se contactan Lo conmigo. canalizamos, perfecto. Muy bien, sí, pues muchísimas gracias por esa oportunidad. Espero que muchos docentes en su momento lo aprovechen. Ahora sí que tomen la palabra. Y pues qué mejor que contigo, que lo vean desde otro punto, ¿no? Otra idea. No hay nada, la gente necesita que le ayuden, necesita sacar sus cosas, Ay, ay, pensé que el profesor iba a comentar algo referente y por eso lo dejé hablar. Me parece que estaba, es- ay, en otra plática. Ok. No hay cuidado. Entonces, la maestra María también es excelente ponencia. Muchas felicidades. Muchas gracias por tan bonita ponencia. Pues muy bien, vamos a dar por terminada esta videoconferencia. Fue nuestro quinto webinar. Agradecemos la presencia de todos los profesores. Agradecemos especialmente la presencia de nuestra ponente Sol Cueva. Muchísimas gracias. Y en ese momento voy a copiar el link del formulario en el chat para que todos aquellos maestros que estuvieron presentes se puedan conectar y recibir su constancia digital por su participación. Y el maestro Heriberto comenta, gracias por la ponencia, nos da otra visión. Muy bien, pues sí, eso es lo que esperamos tener con estos ciclos de webinars que nutra un poquito más y enriquezca pues toda la práctica en la docencia a los profesores. ¿Cuál es el tema que sigue? Ok, déjenme revisar, en unos minutitos les doy la información. Ya saben que vía WhatsApp y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, pueden encontrar todos los temas y los próximos webinars, pues prácticamente para que puedan, este, continuar con este ciclo. Entonces, para nuestro siguiente webinar, les vamos adelantando que vamos a tener como tema el proyecto escolar comunitario, que son los famosos PEC, clave en la implementación del PAEC. Nuestra ponente va a ser la experta maestra María Fátima Dulcinea García Zárate. Ella es experta en la nueva escuela mexicana, participó en el rediseño de los libros del texto gratuitos de tercero y cuarto de primaria y fue parte del equipo de autores innovadores del libro Proyectos Comunitarios publicado por la SEP en 2023. Actualmente es maestra en Ciencias de la Educación por la UAP. Entonces, esperemos encontrarlos a ustedes vía WhatsApp para que se les pueda compartir el siguiente link de acceso para el siguiente webinar. Y pues bueno, ya si no tenemos ninguna otra duda, si ya nadie tiene problemas con el acceso para registrarse, esto sería todo de nuestra parte. Les agradecemos muchísimo su participación. Maestra Sol, un gusto que siga pues compartiendo con más personas y llegando a mucho más lados. Esperamos que le vaya muy bien en España. Y pues estamos en contacto, esperamos también contar con otra sesión con usted y pues aquí es muy bienvenida. Entonces, esto sería todo de mi parte. Gracias. Les agradecemos muchísimo su participación. Que tengan excelente tarde. Tarde noche ya. Hasta luego. Hasta luego, bye.